Hola a todos, mi nombre es Katarzyna Dunin-Borkowski y soy directora de Tax and Legal de PwC Perú. Bienvenidos a un episodio más de InFocus, el podcast donde semanalmente desarrollamos las normas y jurisprudencias más importantes en materia tributaria y aduanera y también analizamos las normas legales y noticias más importantes y su impacto en las empresas. En esta semana se publicó una resolución de superintendencia que ha prorrogado hasta julio de 2023 la resolución de superintendencia 40-2022, SUNAT, cuya vigencia estaba prevista a partir del 1 de octubre de 2022. Como recordarán, la resolución de superintendencia 40-2022 aprobó el Sistema Integrado de Registros Electrónicos, SIRE, conformado por el módulo para el llevado del registro de compras de manera electrónica y el módulo para el llevado de registro de ventas e ingresos de manera electrónica, a efecto de que a través de dicho sistema se llevaran de manera conjunta los referidos registros. El día de hoy vamos a conversar con Daniela Comité, socia de PwC Perú, sobre jurisprudencia reciente del Tribunal Fiscal sobre instrumentos derivados. Bienvenida, Daniela. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Hola, Kitty. Muchas gracias por invitarme a este podcast. Encantada de poder conversar contigo el día de hoy. Daniela, vamos a conversar sobre instrumentos financieros derivados. Empecemos por lo simple. ¿Qué cosa es un instrumento financiero derivado? Mira, a ver, los instrumentos financieros derivados son contratos que se utilizan para poder mitigar, eliminar o reducir riesgos que pueda tener una compañía por las fluctuaciones, ya sean tipos de cambio, tasa de interés, precios de commodities como los minerales, cualquier otro subyacente, ¿no? Entonces, la ley del impuesto a la renta, a partir del 2007 y luego con unas modificatorias en el 2008, empezó a regular el tratamiento tributario aplicable a los instrumentos financieros derivados y también incluyó una definición. Y para la ley de impuesto a la renta son contratos que involucran contratantes que ocupan posiciones de compra o de venta y cuyo valor deriva del movimiento justamente en el precio o valor de un elemento subyacente que es el que le da origen. Además se señala que no requieren de una inversión neta inicial, o en todo caso, si esta existe, suele ser mínima, y bueno, se liquidan en una fecha determinada. Entonces, estas son herramientas esenciales para distribuir los riesgos de la economía, ¿no? Muchas empresas los usan porque generan más inversión y obviamente más crecimiento, porque permite una adecuada proyección a corto y largo plazo en las empresas, ¿no? ¿Y cuál es, en términos generales, el tratamiento tributario a los instrumentos financieros derivados? Mira, lo importante para determinar el tratamiento tributario de un instrumento financiero derivado es si este califica como uno con fines de cobertura o no. La ganancia que se obtenga siempre va a estar grabada con impuesto a la renta, sea que califiquen como instrumentos financieros derivados de cobertura o no. Esto hablándote para empresas peruanas, ¿no? Para contribuyentes domiciliados en el Perú. Los contribuyentes no domiciliados tienen unas reglas distintas y específicas porque solo tributan por renta de fuente peruana cuando el derivado cumple con ciertos requisitos. Pero ahora estamos conversando sobre el tratamiento para los contribuyentes domiciliados en el Perú. Entonces, la ganancia siempre va a estar grabada. Sin embargo, si un derivado da como resultado una pérdida y este no califica como uno con fines de cobertura, entonces esa pérdida no se puede compensar contra cualquier ingreso o ganancia que tenga la compañía, sino que únicamente se va a poder compensar contra ganancias que se obtengan de ese mismo tipo de derivado, es decir, de uno sin fines de cobertura, y claramente respetando el método de compensación de pérdidas que tenga la compañía, ¿no? Sistema A o sistema B, ¿no? De 4 años o 50% de la renta neta. Entonces, las empresas que suscriben derivados siempre tienen que estar atentas para cumplir con todos los requisitos expresos que exige la ley para calificar a un derivado como uno con fines de cobertura. Entonces, para que yo pueda deducir la pérdida de un instrumento financiero derivado contra mis ingresos, por ejemplo, si soy una minera por la venta de minerales, solo me permiten la deducción si es con fines de cobertura, ¿correcto? Correcto, si no, tendrías que esperar a tener ganancia de otros instrumentos sin fines de cobertura para poder compensar. Y esa compensación entre instrumentos financieros derivados sin cobertura, ¿solamente se puede realizar en el año o puede ser en 4 años? Podría ser en los 4 años, Ah, pero siempre respetando el método de la pérdida que tengas, ¿no? Ok, perfecto. ¿Y cuáles son los requisitos que la ley establece para que un instrumento financiero derivado califique como de cobertura? Ya, esos también están previstos en la ley del impuesto a la renta. Básicamente son que tienen que contratarse utilizando mercado reconocido,
que los riesgos que se cumplen deben ser claramente identificables, no ser riesgos generales del negocio. Se tiene que contar con documentos que permitan sustentar cuál es el derivado. Existen swaps, forwards, futuros, contratos de opción e incluso otros derivados que son híbridos, un poco más complejos. Y también hay que identificar en la documentación cómo opera, cuáles son sus características, quiénes son las partes y sobre todo qué activos o pasivos estoy cubriendo y cuál es el riesgo que busco cubrir. Y además no debe suscribirse con una contraparte domiciliada en un país o territorio de bajo o nula imposición, porque eso lo hace un instrumento financiero derivado sin fines de cobertura. Sobre el requisito este primero que mencioné, que es que sea celebrado en un mercado reconocido, se tiene que tomar en cuenta que esto, mercado reconocido, también es un término que está definido en la ley de renta. Y se señala que tiene que ser un mecanismo centralizado de negociación con al menos 2 años de operación, autorizado para funcionar como tal, por ejemplo, las empresas bancarias, ¿no? Con precios de conocimiento público y precios no manipulados por las partes. O, en todo caso, puede suscribirse con una empresa de repente no bancaria, incluso podría suscribirse con una entidad vinculada, pero contratando a precios, tasa de interés, tipo de cambio de una moneda u otro indicador que sea de conocimiento público y publicado, ¿no? Cuya fuente sea una autoridad pública, una institución reconocida o supervisada en el mercado correspondiente. Entonces, por ejemplo, un derivado suscrito con una entidad bancaria que tome como referencia precios de conocimiento público sería claramente un mercado reconocido de negociación, ¿no? Cumpliría con este primer requisito. ¿Y qué ha pasado en estos últimos semanas o meses en relación a este tema? Me comentabas que hay una resolución del Tribunal Fiscal que ha generado preocupación en el medio o en las empresas que adquieren instrumentos financieros derivados. Sí, bueno, en realidad ya vienen revisándose las operaciones con instrumentos financieros derivados hace ya varios años, tanto por la Administración Tributaria de la SUNAT como por el Tribunal Fiscal. Pero recientemente sí ha habido una resolución del Tribunal Fiscal, la 03221-1-2021, donde el Tribunal Fiscal sí ha puesto algunas, o ha llegado a algunas conclusiones que han sido bastante discutidas en el mercado, un poco controversiales, ¿no? Entonces, se trataba de una empresa minera que realizaba ventas de cobre y se veía afectada por la volatilidad del precio de los minerales, así que decide suscribir derivados para cubrir ese riesgo. Bueno, en general, la SUNAT, como siempre, pide documentación de sustento que acredite la trazabilidad de la operación cubierta con el derivado que se suscribe, además de todos los requisitos que hemos venido mencionando antes, quiénes son las partes y demás, ¿no? Entonces, en este caso, la compañía identificó que las partidas que cubría eran las ventas de cobre realizadas a través de determinadas facturas de venta. Había hecho este match entre ventas, las facturas de venta y el derivado que estaba cubriendo. Sin embargo, la SUNAT dijo que estas transacciones presentaban precios de cotización distintos a los precios de liquidación del derivado que había celebrado, que no había entonces una identidad en los precios de cotización utilizados. Por ejemplo, decía que una de las facturas tenía un contrato de venta que la valorización de las toneladas métricas facturadas se consideraba el precio promedio publicado por el London Metal Exchange correspondiente al periodo anterior al mes contractual de envío, es decir, por ejemplo, septiembre del 2010. Sin embargo, cuando llegaban al contrato de confirmación, el derivado establecía que este se liquidaba con un precio promedio publicado por el London Metal Exchange de octubre del 2010. Entonces, el precio que se tomaba en la factura no coincidía con el precio del derivado y por lo tanto ese descalce la administración tributaria lo observaba, ¿no? ¿Qué ha dicho el Tribunal Fiscal? Bueno, ha señalado que primero que se tiene que contar desde un inicio con la documentación necesaria que identifique cuál es la partida cubierta, la cantidad, los montos, plazos, precios y todas las características de lo que estoy cubriendo, ¿no? Y que todo eso tiene que documentarse en una política de gestión de riesgos que tiene que existir antes de que yo suscriba el derivado. O sea, toda esta documentación de sustento, el tribunal viene pidiendo siempre que se tenga con anterioridad a la suscripción del derivado, es el denominado hedge file. Entonces, esta política de gestión de riesgos tiene que definir cuáles son los objetivos y los procedimientos que van a permitirme obtener un resultado previsible de mi derivado, ¿no? Entonces, en el caso concreto, el tribunal dice
que no se pueden identificar los activos que reciben la cobertura, porque no es posible relacionar estos derivados con el contrato de venta y la factura. Porque si bien la compañía alega que los derivados cubrieron los volúmenes de venta contratadas por diversos clientes del exterior, las cantidades de toneladas métricas cubiertas no coinciden y el precio tampoco coincide. Como te decía, hay un descalce ahí en el precio tomado, ¿no? Eso es lo que alega el Tribunal Fiscal. Además, hay un punto muy importante que ya ha venido repitiéndose también en otras resoluciones, y es que el tribunal considera que el riesgo de fluctuación de precio de los minerales es un riesgo general del negocio minero. O sea, no puede la compañía decir que porque es una empresa minera ya tiene un riesgo que cubrir porque el precio del mineral es volátil, sino que tiene que contar con documentación que identifique un riesgo más específico, cómo mide ese riesgo, cuál es su gestión y control durante el tiempo que están vigentes los contratos, es decir, el margen que esperaba cubrir o el análisis en la determinación de los precios fijos estimados con los que pretendía cubrir el costo de producción o el margen de ganancia que busca obtener. O sea, hay que hilar muy fino en el riesgo que estoy cubriendo y no decir simplemente por ser una empresa minera, la volatilidad del precio me impacta y por eso tengo un riesgo que cubrir, ¿no? Porque eso lo consideran riesgo general. Entonces, eso, ¿no? Tener un riesgo específico. No estaría fácil, en todo caso, No. justificar que un instrumento financiero derivado sea de cobertura. Y respecto al mercado reconocido, Dani, ¿qué cosa es lo que ha dicho esta RTF? Ya, este es el tema más controversial, ¿no? La SUNAT ha concluido que el derivado celebrado no estaba celebrado a través de un mecanismo reconocido, un mecanismo centralizado de negociación, porque la compañía había considerado los precios de futuros a 3 meses publicados por este London Metal Exchange, que se encontraban dentro del rango de precios máximos y mínimos publicados diariamente, es decir, un promedio. Y la SUNAT señala que el London Metal Exchange publica solo precios oficiales y no máximos ni mínimos, entonces considera que para ser un mercado reconocido debió haberse tomado los precios oficiales publicados por el London Metal Exchange. El tribunal, en la misma línea, dice que el precio fijado en los derivados no calzaba con un precio de apertura, ni máximo, ni mínimo, ni de cierre del London Metal Exchange a 3 meses y que no basta con que estén dentro del rango. Entonces, esto es lo que resulta preocupante porque en el caso de derivados, para cubrir la volatilidad de precios de minerales, un claro ejemplo de uno celebrado en un mercado reconocido ha sido siempre aquellos que tomen como referencia los precios de minerales del famoso London Metal Exchange, porque finalmente es una bolsa de metales y debería ser considerado como un mercado reconocido. Sin embargo, ahora no se está reconociendo así solo por el hecho de tal vez tomar promedios y no el precio final oficial. Esto es algo que habría que aclarar. Los especialistas en este tipo de bolsa de metales nos han informado que la práctica común es utilizar precisamente promedios. Entonces, no debería ser esta una causal para descalificar al derivado como uno de cobertura. Si este claramente se puede mostrar con otra documentación y demás que tenía el propósito de cubrir un riesgo específico de una compañía, cuyos resultados puedan mostrarse que sufren por la volatilidad del precio en los minerales, ¿no? Entonces, el solo hecho de tomar de repente un promedio del LMI no debería descalificar al derivado, ¿no? Es importante esto, Kitty, porque las mineras utilizan estos derivados para poder medir sus inversiones, o sea, en realidad controlar los riesgos, ¿no? Y el índice de competitividad minera del 2022 ahorita ha señalado que el Perú ha descendido hasta la última posición de un total de 7 países en competitividad minera, ¿no? Entonces, uno de los indicadores de este descenso es la política tributaria, donde el Perú maneja una percepción un poco negativa, ¿no? Entonces, creo que un inadecuado o complejo tratamiento de los derivados tan utilizados para medir inversiones o para cubrir riesgos o mitigarlos puede impactar también en esto, ¿no? Por eso es la importancia de considerar todo este tratamiento, ¿no? Entonces, la recomendación aquí sería, antes de suscribir un derivado, poder contar con toda la documentación de sustento, tener este famoso hedge file bien armado, estructurado, con todas las mediciones de riesgo que te pide tanto la SUNAT como el Tribunal Fiscal, y bueno, este tema
del mercado reconocido sí es algo que creemos que va a tener que aclararse, ¿no? Porque sí es bastante discutible lo que están pidiendo, ¿no? Gracias, Daniela. Clarísimo. Es preocupante, ¿no?, que no se considere al London Metal Exchange un mercado reconocido cuando se hayan optado por promedios, ¿no?, y no por la determinación, bueno, la última línea o lo que fuera. Yo creería que las autoridades deberían convocar, pues, en todo caso, a los expertos, ¿no? Y que, como tú bien ya has señalado, estos expertos han dicho que lo que se hace es a través de promedios, porque de otra manera es imposible, pues, determinar el valor. Gracias por acompañarnos. Yo creo que a todos nuestros oyentes les ha quedado claro este tema y te doy unos minutos para que te puedas despedir de todos ellos. Muchas gracias, Kitty. Gracias a todos tus oyentes y muchas gracias por la invitación. Aquí gustosa acompañarte cuando quieras, en cualquier otro tema que resulte de relevancia. Gracias, Daniela. Gracias a todos por escucharnos y nos vemos la próxima semana y ya con Gaby Aro, que va a retornar de sus vacaciones. Chao, nos vemos.